nuevamente en el match por el título mundial año 2016 entre Magnus Carlsen versus Sergei Karyakin. Esta es la octava partida y tenemos novedades. Inicia Magnus Carlsen con D4, caballo F6, caballo F3, D5 y pareciera que nos vamos a preparar para ver un gambito de dama el cual se constituye con la jugada C4, pero Magnus Carlsen siempre suele ir por líneas secundarias para evitar que el rival lo prepare a fondo y juega E3, una especie de sistema cole donde las blancas intencionalmente suprimen la salida de su alfil DC1, puesto que jugaría con esquemas del tipo alfil D3, B3, alfil B2, caballo del B al D2, y en muchos casos viene el C4 e incluso el caballo E5 seguido de un F4. Sigamos con la partida. E6, alfil D3, C5, B3 para evitar un C4, ¿verdad? Y que el alfil no escape o no renuncie a la gran diagonal desde B1 hasta H7. Alfil E7, enroque, enroque, alfil B2, B6, D por C5. Bueno, aquí hay otras formas también de jugar. Podría haberse jugado un caballo del B al D2, ¿verdad? Y la idea que les comenté anteriormente, caballo E5, F4 y un ataque bastante interesante para las blancas, aunque me parece a mí, como nota personal, que el sistema Cole es inferior para jugarlo en la élite porque las negras logran igualar muy fácilmente. Pero bueno, Magnus juega D por C5 y Karyakin juega alfil por C5. Jugar B por C5 también es bastante aceptable, coherente. Vean la cantidad de casillas que dominan estos peones centrales de las negras. Pero alfil por C5 mantiene la estructura de peones bastante saludable para las negras. Caballo del B al D2 juega Magnus. Sergei juega alfil B7. Dama E2. La intención de esta movida es poder generar rupturas liberadoras para abrir la posición con E4, C4. Entonces Karyakin sigue su desarrollo natural, caballo del B al D7, para dejar esta gran diagonal desde A8 hasta H1 para su alfil que está en B7. Por favor, vean los pedazos de alfiles que tiene Sergei Karyakin en esta posición apuntando hacia el enroque de las blancas. Magnus juega la liberadora vía C4. Creo que justamente C4 es menos cambia piezas que jugar con E4. D por C4, caballo por C4, dama E7, A3, preparando lógicamente el B4. Y por supuesto, Sergei Karyakin juega A5, evitando toda posibilidad de que Magnus jugase este B4, aunque con un pequeño costo que es el debilitamiento de la casilla B5, pero parece que tan pronto no es posible que las blancas puedan explotar esa ligera debilidad. Pero bueno, Magnus va para allá, juega caballo de 4, torre del F al D8, torre del F al D1, torre del al C8, torre del al C1. Las torres de ambos contendientes se centralizan y empiezan a disputar estratégicamente posiciones centrales. Caballo F8. Esta jugada seguramente tiene como intención, primeramente, liberar a la torre que está en la columna D, golpeando con mucha maldad por el centro en la columna D, por supuesto. Pero además veo jugadas que pueden venir con el tipo caballo G6 y, ¿por qué no?, caballo H4, apuntando a G2 con la fuerza que está teniendo el alfil en B7. Creo que Magnus esto es lo que vio y jugó dama E1 justamente para que su alfil de D3 pudiese retornar en defensa del enroque propio. Caballo G6, alfil F1 y caballo G4. Bueno, esta jugada de caballo G4 guarda bastantes malas intenciones. Principalmente hay amenazas del tipo dama C7,
tocando en H2 con mate. También hay amenazas del tipo dama G5, tocando en G2 junto con el alfil, ¿verdad? Y también veo, en mi opinión, que pudiesen venir jugadas del tipo caballo E5, centralizando el caballo y disputando o intentando, amenazando al caballo que está en C4 y que está en defensa, como pueden ver, del peón de A3, donde se perdería ese peón para las blancas debido a que hay mayoría de atacantes contra el peón contra solamente un solo defensor que es el que está en B2. Y aquí Magnus juega caballo B5, que es algo dudosa. Y aquí me parece que, bueno, Kariakin juega alfil C6, que también es dudosa. Y creo que aquí sí estaba la jugada dama G5, la cual amenaza, pero muchísimas jugadas en la posición del enroque de las blancas. Como pueden ver, caballos golpeando en H2, en F2. Un alfil que está tocando en G2 junto con la dama que está en G5, ¿verdad? Vienen jugadas súper molestas como caballo H4, ¿verdad? Y que amenazan caballo F3 jaque. No, verdad, de verdad es una posición súper compleja. Pero bueno, Kariakin juega alfil C6. Se omitió esta jugada de dama G5. A4 para proteger al caballo, ¿verdad? Que está en B5. Alfil D5, alfil D4, alfil por C4, torre por C4, alfil por D4, torre del D por D4. Y aquí uno empieza a pensar, uff, aquí nuevamente estos tipos van a empezar a cambiar todo, se simplifica posición y tablas. Pero bueno, torre por C4 juega Kariakin y Magnus juega B por C4, la cual estimo es ligeramente inferior a otro tipo de posiciones, como por ejemplo jugar un torre por C4 simplemente para mantener la estructura de peones sanas, o incluso alfil por C4. Entonces, el problema que yo veo con B por C4 es que el peón en A4 queda débil y de hecho es un factor para cómo se desencadena la partida, como verán a continuación. Ok, caballo F6, ya que estaba siendo amenazado por la torre, ¿verdad? Dama D2. Aquí Magnus estaba ya incluso eh, ofreciendo la posibilidad de cambiar torres y todo eso, pero sus piezas hubiesen quedado peligrosamente centralizadas. Así es que Kariakin juega torre B8, G3 por supuesto, con la idea de jugar alfil G2 y que el alfil vuelva a la vida, que vuelva a la partida. Caballo E5, amenaza doblete a la dama y a la torre. Así es que alfil G2, H6, ventanita de escape para el rey en caso de que se generen algunos cambios ahí en la última fila con amenazas de jaque. F4, un peón que por supuesto esta casilla en E4 no es tan débil porque, o este peón retrasado no es tan débil porque está en columna cerrada. Caballo de E al D7, caballo A7 por supuesto, amenaza caballo C6 con doblete a la torre y a la dama. Y aquí hay que ver qué es lo que se juega. Bueno, me parece que Kariakin hizo la jugada correcta, la cual es la más activa de todas, y juega dama A3. Escapa de este doblete del caballo en C6 y a la vez está amenazando el peón de A4. Caballo C6 amenaza la torre. Torre F8 por parte de Kariakin. H3 y caballo C5. Algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué no comió directamente en A4? Tal vez porque un dama B2 dejaba muy comprometido a este caballo en la defensa de este peón en B6, ¿verdad? Y bueno, no hay posibles defensas con la torre debido a que está el caballo en C6 y se comería esa torre. Y un B5 no es posible porque el peón caería. Entonces las negras debían de jugar, creo yo, necesariamente un caballo C5 y entregar el peón después de un dama por B6. Pero bueno,
Es entonces que Kariakin opta por no comer directamente ese peón en A4 por esta secuencia de jugadas, prefiere activar su caballo y juega caballo C5 y ahora sí hay dos piezas amenazando al peón de A4. Rey H2, una escapadita por parte de Magnus, ¿verdad? Para tener a su rey en seguridad. Y ahora sí, caballo por A4 y Kariakin ya tiene un peón de más y además con dos peones pasados y ligados, ¿verdad? Que pueden ser un verdadero dolor de cabeza para las blancas. Las negras están con ligera ventaja. Torre de 8 juega Magnus. G6. Dama de 4, por supuesto, amenaza directa al caballo. Rey G7. Y aquí Magnus juega C5, una mala jugada, porque esto es un error, el cual Kariakin tiene que saber rematar o concretar para sacar una ventaja decisiva en esta posición. Aunque se entiende un poco la idea de Magnus, había un apuro de tiempo, ¿verdad? Y este C5 tiene como objeto interrumpir a la dama negra de la defensa que está sosteniendo sobre la torre. Entonces la idea es jugar torre por F8, torre por torre, y luego comerse el caballo. Pero bueno, Sergei Kariakin hace la jugada precisa, viendo esta amenaza, y juega torre por D8 para evitar esto. Caballo por D8 juega Magnus. Ahora sí, caballo por C5. Otro peón más, son dos peones de ventaja para Kariakin, dos peones pasados y ligados como podemos ver en el flanco de dama, totalmente libre, no los para ni Hulk ni la Liga de la Justicia, toda combinada a estos peones. Entonces a esto Carlsen juega dama D6, por supuesto sus intenciones son intentar inmiscuirse en la posición de las negras e intentar complicarle la vida a Kariakin. Y aquí, bueno, Kariakin juega dama de 3. Un error grosero que de alguna forma le devuelve la vida a Magnus. Tenemos un error grosero de Magnus con ese C5. Y ahora tenemos un error de Kariakin con este dama de 3. Porque permite una jugada que por el apuro de tiempo probablemente Magnus obvió, no consideró, y es esta jugada fortísima, caballo por E6, jaque, y por supuesto no podría venir un caballo por E6 por dama por D3, perder la dama a las negras y por ende la partida. Entonces, única jugada es F por E6. Algunos se preguntarán, oye, pero ¿por qué dama D3 es un error? Y entonces, en este sentido, ¿cuál era la jugada correcta? Bueno, la jugada correcta hubiese sido dama A2, ¿verdad? Debido a que ahora no está el sacrificio N6, ¿verdad? No existe esa posibilidad, ese golpe táctico. En absoluto. En absoluto. Y claro, las blancas ahora sí podrían comerse el peón en B6, pero la posición eh, de las negras sigue siendo favorable absolutamente. Entonces, digamos porque tienen el peón de A que sigue corriendo, ¿verdad? Entonces, tenemos este caballo por E6, golpe táctico que Magnus no vio, F por E6, y ahora dama E7 jaque, rey G8, y las blancas recuperan la pieza, dama por F6, con una amenaza terrible de jaque continuo, jaque perpetuo. Es por esto que Kariakin, bueno, insiste con la idea A4 y ahora E4. Por supuesto, la jugada de E4 es que bloquea a la dama de la defensa de G6 y ahora sí viene dama por G6 y toda esta idea que ya hemos mencionado. Por tanto, entendiendo esto, Kariakin juega dama D7, dama por G6, jaque, dama G7, dama E8 jaque, dama F8 y dama C6.
que es una jugada que le da algo de vida a las negras, porque continúa dama D8, F5. La idea de las blancas en con esta jugada es que a los cambios el alfil vuelve a la vida totalmente. El alfil está súper muerto, el de Carlsen. Pero bueno, Kariakin juega A3, F por E6 y Rey G7 por parte de las negras. Creo que una mejor movida de escape hubiese sido un Rey H7. Y esto, digamos, tapa muchas posibilidades de las blancas de continuar con sus ideas de jaque y complicar la partida. Pero por eso Rey G7 sería una jugada deficitaria. Entonces, aquí Magnus juega una jugada dudosa que le devuelve la vida a las negras y juega E7. Tal vez aquí lo más apropiado era jugar un dama B5 y un dama D6, un dama B4, ¿verdad? Tocando aquí el peón de A3 y si hubiese avanzado erráticamente a A2, digamos, amenazando con coronar, sencillamente venía un dama G7 jaque y a la siguiente se zampaba el peón. Es una posición súper compleja, pero esta E7 es bastante dudosa. Entonces viene dama por E7, la entrega de peón por supuesto no es gratuita y la idea es poder comer en B6, ¿verdad? Dama por B6, caballo D3, buenísima jugada porque viene el caballo, excelente bloqueador, caballo E5, este alfil de verdad seguiría súper muerto. Tendría que buscar otras vías de movilidad. Dama 5, dama C5, ofreciendo los cambios. Por supuesto, los cambios ganan las negras inmediatamente. Dama por, caballo por, y este peón no lo para nadie. Dama A6, tocando al caballo, caballo E5 y dama E6. Esto es un error. La mejor jugada hubiese sido un dama B7 y continuaciones del tipo caballo F7, dama 6 para seguir pendiente del peón, perdón, H5 y H4, etcétera, etcétera. Hay una ventaja negra, pero no es tan sencilla de explotar. Entonces, dama E6 es un error y Kariakin encuentra una jugada bastante útil que es H5 y provoca un error de concepto gravísimo en Magnus Carlsen. Magnus juega la horripilante H4. De verdad, el momento debe haber sido muy tenso, pero aún así no, es un error impropio de Magnus. La mejor jugada hubiese sido continuar en el control del peón, del avance, con un dama 6. Pero la ventaja de las negras aquí ya es clarísima. Pero este H4 anticipa la muerte de Magnus debido a que Kariakin encuentra la jugada ganadora. Kariakin mueve y Magnus abandona la partida. Encuentra la mejor jugada para Kariakin. Pone en pausa el video y ve si puedes hallarla. La jugada es A2. Y con esto las blancas abandonan a partir de la siguiente continuación. Dama por A2. Caballo G4 jaque. Rey H3. Dama G1 amenazando el mate en H2. Por supuesto, las blancas no tienen el jaque en A7 por el control que tiene la dama sobre esa casilla. Entonces, a cualquier otro tipo de jaque, dama B2 por ejemplo, vendría rey G6 y ya las blancas increíblemente no tienen más jaques porque la casilla B6 sigue controlada por la dama. Entonces las negras siguen amenazando el mate en H2
Y bueno, entonces a un alfil F3, por ejemplo, vendría caballo F2 y no quedaría de otra, ya que el rey no tiene dónde arrancar por el control del caballo y la dama. Dama por F2, dama por F2 y las blancas están totalmente perdidas. Este no solamente fue un triunfo en el tablero por parte de Kariakin, sino que además un triunfo psicológico debido a que esto desmorona a Magnus Carlsen, que después de esta partida ni siquiera se dignó a ir a la conferencia de prensa, le espera una multa jugosa y a falta de 4 partidas recién tenemos un triunfo en la octava partida de este match. Kariakin toma la delantera y está con grandísimas posibilidades de derrumbar a este jugador que para muchos es el mejor de la historia como Magnus Carlsen y además de coronarse como campeón del mundo contra todo pronóstico. Veamos si Sergei Kariakin lo logra o si hay una milagrosa recuperación de Magnus Carlsen para forzar el desempate. Espero haya disfrutado de este video, dale me gusta, suscríbete a este canal, compártelo con tus amigos y además nos puedes seguir en nuestra página de Facebook. Un abrazo grande, chau chau.